Voy a hacer una pregunta compuesta antes de empezar los 8 minutos que tengo. La pregunta es esta. ¿Hay alguien acá que viajó después de la Segunda Guerra Mundial en un barco de refugiados? ¿Hay alguien que su mamá lo llevó cuando tenía 4 años a un orfanatorio y no lo fue nunca más a buscar? Esas son las preguntas que quiero empezar. El título de esta charla es Despedidas y bienvenidas. Mi nombre es Helle Telk, muchos me conocen, otros no, y quiero empezar con una frase bíblica que dice así: Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Poderoso, lo repito. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Quiere decir esto que yo soy una persona, ustedes me ven, y que yo puedo ser transformada en otra? Sí, obvio. Eso es lo que me pasó a mí y esa es mi historia. Cuando yo escribí mi primer libro, que se llama Divina Adopción, el doctor Gustavo Bedrosian escribió esta frase que les voy a compartir. Dice así: los pronósticos racionales ante la niña Helle no eran los mejores, pero Dios siempre la siguió mirando y soñando por lo que ella podía llegar a ser. Cuando yo tenía en el año 1946, nací en Austria, Salzburgo, y viajamos con toda mi familia acá a Argentina. Fue después de la Segunda Guerra Mundial. El viaje fue con mi familia en el año 1948. Viajamos mi mamá, mi papá, mis 2 hermanos mayores y Helle. Luego en el año 1950, mi mamá, ya separada de mi papá, me llevó a un orfanatorio en la localidad de Quilmes. Yo tenía 4 años. En el momento que mamá me dejó en este lugar, no vi nunca más a mi papá y a mi mamá ni a mis hermanos y quedé a los 4 años en este lugar. En ese instante yo le di la despedida a mi familia y adopté la familia en la que Dios me había puesto, el orfanatorio de Quilmes. En ese momento yo acepté a esta nueva familia con 80 niños que eran huérfanos como yo. Y este lugar no era un lugar muy lindo, aunque tenía sus atractivos, pero todo era muy diferente a una familia común. Por ejemplo, a la mañana no había un café en la cocina con mamá y papá, disfrutando de ese olor a café de la mañana. Yo tomaba un mate cocido en un tazón de aluminio, en largas y enormes mesas rodeadas de niños en mi misma situación. En ese lugar no había una mamá y un papá que me llevaran en coche a la escuela, como es lo normal en las familias. Los 80 niños hacíamos fila en la vereda de a 2 para ir a la escuela caminando. Y recuerdo que a veces íbamos con uniformes que no eran muy lindos y no los queríamos mucho. Y si no, íbamos vestidos en forma muy sencilla, súper sencilla, y con zapatillas no muy lindas que digamos. Nada que ver con Nike ni ninguna de estas marcas que ustedes conocen. Pero ahí estaba yo disfrutando de este lugar, empezando a conocer mi nueva vida. Y recuerdo que en ese momento, cuando yo entré en este lugar, empecé a ver un montón de cosas tan diferentes a lo que uno ve normalmente. En el año 1958, estando en este hogar, que entré a los 4 años, yo decidí aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Y en ese momento que yo acepté a Cristo, mi vida empezó a cambiar un montón. Dios empezó a llamar a las cosas que no eran como si fuesen. Y eso yo lo sentía. Y recuerdo que cuando acepté a Cristo en mi corazón, le di la bienvenida a mi vida al ser más impresionante y más poderoso de todo el universo, a Dios mismo. Esa fue una decisión increíble. Y recuerdo que en el momento inmediatamente que yo acepté a Cristo, como esas cosas que hace Dios, que a nosotros no nos imaginamos que podían ocurrir, mi celadora preferida, que se llamaba Angélica, me enseñó a orar.
posta. Me enseñó a orar. Me daba las directivas como yo tenía que orar. Y yo siempre anotaba las cosas en un cuaderno, pues no me quería olvidar. Y anotaba punto por punto como Angélica me decía que yo debía orar para que Dios respondiera. Fue impresionante lo que empezó a pasar en mi vida. En el hogar había un cuarto que se llamaba cuarto de oración. A ese cuarto podíamos entrar las veces que quisiéramos. Y yo durante el día entraba muchas veces. Yo entraba a este cuarto, me arrodillaba, me encontraba con Dios, le hablaba y Él me respondía. Dios me respondía. Tantas cosas respondió que podría estar horas y horas hablando. Pero Él respondía desde un simple cuaderno que yo necesitaba para ir a la escuela hasta un hogar hermoso cristiano donde yo pudiera vivir cuando salí del hogar. Así respondía a Dios, de esa manera, tan hermosa y maravillosa. Pasó el tiempo y yo salí del hogar. Tenía 18 años. Y cuando yo salí del hogar, mi sueño era conocer al hombre más bueno de todo el mundo. Tenía que ser súper especial. Yo era especial. Y necesitaba un hombre excepcional. Ese hombre es Osvaldo Fernando Colombo, mi esposo en este momento. Así que yo soñaba con un castillo. De verdad. Como yo había visto tanto la mano de Dios respondiendo, yo soñaba con un castillo, no con una casa común. Y soñaba con que dentro del castillo iba a haber hijos y nietos, iba a haber princesas y príncipes viviendo en ese castillo. Así soñaba yo. Viví en esta casa, cuando me casé, no fue fácil para mí tampoco, pero Dios siempre estuvo presente. Yo seguía usando en mis charlas con Dios cada minuto y para cada necesidad. Yo no puedo estar si no oro, hoy. Hoy yo no puedo estar si no oro. Es como que me falta un brazo. Los que me conocen saben que oro desde lo más sencillo que tengo que decidir hasta lo más difícil. Así me enseñaron en el orfanatorio de Quilmes. Recuerdo en el orfanatorio había mucho dolor, mucha tristeza, mucha desolación, a veces depresión. Sentir desde pequeña el abandono en tu ser más profundo fue una carga muy pesada para una niña muy pequeña. Pero Dios tenía un plan que había que cumplir. Hablando de la familia, llegó mi príncipe azul, que es Osvaldo Fernando Colombo, y llegaron 3 hermosos hijos, Silvana, Hernán y Stevie, con sus parejas, Bobby Bermúdez, Silvina y Lucila. Y luego llegaron 9 impresionantes nietos, impresionantes. El primogénito es Juan Cruz Bermúdez, lo menciono porque todo el mundo lo conoce y les aviso que es licenciado en psicología y que es súper exitoso y tiene mucho trabajo y es un hermoso siervo de Dios. Juan se está muriendo de la vergüenza, no voy a decir dónde está, pero... 9 hermosos nietos, a quienes amo con toda mi alma y cada vez que nos juntamos en casa somos como 20 personas y aunque sea un almuerzo común, para mí es una fiesta. Pasó el tiempo y en el año 1964, luego de esa salida del hogar y armar mi familia, llegó una llamativa y fuerte bienvenida, dejando atrás el odio y el rencor. Y me estoy refiriendo en este momento a mi mamá. Habían pasado ya más de 40 años que yo no la veía, pero Dios me mostraba en ese momento que debía perdonarla. La busqué, la encontré, tengo un minuto nada más, y mi mamá accedió a verme. Y en ese momento yo le abracé con todo mi corazón y le dije, mamá, Dios te ama. Este encuentro es para perdonarnos. Dale, mamá, pongamos fuerza, ganas. Ella aceptó, por supuesto. Pasamos una noche preciosa y de ahí nos empezamos a ver. Y cierro con una forma totalmente explosiva. Termino esta charla diciendo lo mismo que empecé. Dios llama las cosas que no son como si fuesen.
Y eso es lo más poderoso, es la noticia más linda que yo les doy en esta mañana a los que están escuchando. Dios es maravilloso. Y yo les digo que en este momento que estoy viviendo un momento de muchísima bendición, Dios me abrió este ministerio precioso de Divina Adopción, donde estoy contando el testimonio a miles de personas, miles, cientos de personas leyeron el libro. Muchas personas son bendecidas a través de este libro y la historia que cuento. Y termino diciendo, en la escuela primaria y en la secundaria me llamaban la niña del hogar. No me decían mi nombre. Hoy me llaman escritora y conferencista internacional. ¡Wow! ¡Wow! Dios les bendiga.